Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Vamos a hablar de lesionados, porque el virus FIFA afecta y de qué manera a muchos jugadores de la liga que se van con sus respectivas selecciones y terminan o lesionados o tocados en el peor de los casos. Y de ellos precisamente vamos a hablar en este vídeo, así que dale fuerte like, compártelo y pincha ahí en la campanita, para que te notifique y puedas enterarte y ver de todos nuestros vídeos. Vamos. Y para hablar de todos los tocados en este virus FIFA, tengo aquí a mi lado a mi compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Me alegro de escucharte. Pues el placer es mutuo porque, bueno, hay que hablar de muchos jugadores. En principio, ninguna grave lesión, lo cual es una buena noticia, Javi. Pero sí que hay que destacar algunos lesionados, algunos tocaditos que nos pueden trastocar los planes, sobre todo para esta jornada 30, ¿no? Eso es. La verdad que el virus FIFA siempre es algo que preocupa. Llegado a este punto, ¿no? Para el aficionado fantasy, recordemos que tenemos una semana, este fin de semana hay fútbol, tenemos esa jornada número 30, pero también hay que indicar que luego hay una semana de descanso, entre comillas, se juega ese partido aplazado entre Granada y Valencia y luego tenemos la final de Copa. No es una semana sin fútbol, es una semana donde la federación la dedica exclusivamente a la final de Copa que van a disputar tanto Atletis como Mallorca, con lo cual también hay que poner un poco esas lesiones en consideración. Luego habrá una jornada de liga y luego ya afrontamos esos cuartos de final emocionantes de Liga de Campeones, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta porque varios de estos jugadores sí que van a estar en esa disputa de los cuartos de final. Sí. Empezamos con el que estáis viendo aquí. Camavinga, el jugador del Madrid, que yo creo que es posiblemente una de los grandes nombres de este virus FIFA. Tuvo que pedir el cambio con Francia, Javi, y parece que las primeras exploraciones indican a que sufre un esguince de tobillo. Está por ver cuál es el alcance de ese esguince. Ya sabéis que los esguinces son algo particulares porque se provoca un hinchazón y hay que esperar a que ese hinchazón baje para conocer el alcance de la lesión, pero la última hora es que no está descartado incluso para esta próxima jornada 30, Javi. Sí, aquí lo que nos encontramos es ayer que Camavinga en el amistoso se produce pues un E15 de tobillo en una acción contra el equipo rival. Tiene que salir del campo prematuramente, se enciende la alarma, el jugador pues sale un poco cojeando. Claro, todo el mundo espera 15 de tobillo, a ver qué grado es y si van a ser un par de semanas puede llevar ese partido contra el Manchester City marcado en rojo o se va a perder casi un mes de competición, ¿no? Mismos casos que, por ejemplo, han tenido tanto Jude Bellingham como Antoine Griezmann, que ahora hablaremos de él porque también es un jugador marcado, ¿no? Por este virus FIFA, aunque en su caso ya arrastraba una lesión. El caso es que la última noticia que tenemos hoy es que lo de Camavinga se queda en un aparente susto y que incluso no está ni siquiera descartado para el partido de este fin de semana contra el Athletic Club. La lógica imperante dice que Camavinga debería ser reservado, descansar en este mismo fin de semana, viendo toda la tralla de partidos que va a tener el Real Madrid a partir del mes de abril y que luego estaría disponible sobre todo para ese doble enfrentamiento contra el City, también ese clásico, ¿no? Contra el Fútbol Club Barcelona, donde seguro que en esos tres partidos Camavinga va a tener mucho protagonismo. Así que nos parece lógico pensar que aunque pueda llegar este fin de semana, lo lógico sería no arriesgar. Lo lógico sería que, pues eso, Camavinga descansará este fin de semana. El jugador que se ha confirmado la baja para esta jornada 30, de todos los que han ido tocados, es uno de los más afectados, aunque en clave fantasy tampoco que sea muy interesante, es Mirto Zuni, el jugador del Granada, que sufre una tendinopatía y va a perderse el encuentro de esta jornada 30. Sin embargo, parece que podría estar ya para la próxima jornada 31. Una lástima, entre comillas, Javi, porque bueno, es verdad que el jugador del Granada de cara a portería estaba teniendo un poquito más de efectividad en los últimos encuentros, ¿no? Sí, estaba últimamente bastante fino Mirtu Zuni, ¿no? Fue protagonista sobre todo en ese partido contra la Real Sociedad y también venía de hacer un buen partido a nivel individual contra el Mallorca. De hecho, de los últimos 5 o 6 partidos estaba siendo uno de los jugadores más destacados del conjunto nazarí que todavía quería aferrarse a esa permanencia y que lo va a tener que hacer sin el delantero albano. A partir de aquí, pues se abre la circunstancia de que esa tendinopatía seguramente la voy a dejar fuera en esta jornada 30, pero luego tenemos ese parón pronunciado, con lo cual podría ser una realidad la vuelta de Mitozuni, según sensaciones, a partir de la jornada 31.
Y además, pues para Granada te habla también una situación que, bueno, ese partido contra el Cádiz estaba marcado en rojo como muy importante. Es verdad que tiene la disponibilidad de Boyé, que en este parón pues también ha ido recuperando sensaciones y podrá ser el 9 titular. Y a partir de aquí, pues sabiendo que Pelistri es titular, pues otro jugador que llegó en el mercado de invierno, como es el caso de Jozviak, pues te podría tener minutos. Sí. Vamos con el Barça, porque en el Barça sí que hay varios, hasta 3 jugadores tocados, bueno, de diferente estado de forma por el virus FIFA. Empezamos con Koundé, el central, bueno, central barra lateral del Barça. En este caso es un virus FIFA incluso positivo, porque le ha permitido recuperarse de unas molestias en el tobillo e incluso jugar con Francia, con la selección gala, en este parón de selecciones. Importante este regreso, Javi, porque el Barça anda un poco lastrado en la zona defensiva y de cara a lo que viene siendo esos cuartos de final de la Champions League, Koundé se antoja fundamental para parar a los Mbappé y compañía del PSG. Sí, sí que es cierto que, bueno, la primera noticia que tenemos de esa situación en Francia de Koundé es que puede tener alguna pequeña molestia, al final se queda en nada. Y claro, estos últimos 80 minutos jugados con Francia, pues ya disipan todas las dudas, tal y como marcamos nosotros aquí en el propio mensaje que podéis, la noticia que podéis ver aquí en Jornada Perfecta. En cualquier caso, Koundé sí que he de decir que creo que en ese partido contra Las Palmas va a estar dentro de esa nómina de jugadores que podrían tener un descanso, donde ahora hablaremos también de Ronald Araujo. Y bueno, la buena noticia es que Pau Cubarsí no ha tenido una excesiva participación con la selección española. Me parece una buena noticia para el conjunto culé, porque ha ido convocado, ha tenido participación, ha podido estar junto a la selección española, pero no ha tenido demasiados minutos. Y dadas las circunstancias de Koundé, y ahora hablaremos de Araujo, e incluso, a ver, esto no tiene nada que ver con el virus FIFA, porque Joao Cancelo finalmente se queda con Portugal, y ese susto, ¿no? Sobre que pudiera tener algún tipo de impedimento cardíaco, algún tipo de afección cardíaca, pues quedó en un susto, pero sí que es cierto que va a haber varios jugadores señalados como posible rotación para esta próxima jornada y como tú dices, con visos de esperar a la llegada de Mbappé, Luis Enrique, el PSG y demás compañía. Sí, pues lo has explicado tú muy bien, Javi, y quiero poner Gracias. el siguiente nombre, el siguiente jugador encima de la mesa, Ronald Araujo, que sufrió mientras estaba en esa estadía con Uruguay una sobrecarga y entendió la selección uruguaya que lo mejor era que volviera a Barcelona para que descansara y para que pudiera estar en condiciones de afrontar los próximos partidos. Además, Araujo, que ya lo hemos hablado en alguna vez, bueno, está jugando, no sé si infiltrado, pero está jugando con Sí, molestias. Eso se le está sí, sí, notando en sí. su nivel, ¿no? Araujo se está notando últimamente en el nivel que está demostrando el uruguayo, que todas esas noticias que salieron a partir del mes de enero, sobre todo con el tema de la rodilla y demás, al final estamos viendo una versión de Araujo menos impresionante, ¿no? Que la que acostumbramos, sobre todo la temporada pasada, ¿no? Donde creo que alcanzó ese nivel para estar en esa conversación de los mejores centrales del mundo, ¿no? Y que esta temporada, pues, le está costando bastante más tener un buen nivel y que eso también se está viendo reflejado en puntuaciones fantasy donde tenemos jugadores tipo, por ejemplo, Pau Cubarsí que responden mucho mejor, ¿no? a las puntuaciones del cronista, incluso a los métodos estadísticos, ¿no? No está siendo el caso del bueno de Ronald Araujo, que de todas formas me parece una buena noticia que haya estado convocado con la selección uruguaya. Una convocatoria que además era sencilla porque no había viaje transoceánico, ya que la convocatoria de la selección uruguaya se ha hecho aquí en Europa, pero que se va de la convocatoria con 0 minutos, ¿no? En los dos partidos. El primer partido contra Euskadi fue un partido donde Bielsa aprovechó para alinear a los menos habituales, ahí no estaba Araujo. Y a la siguiente, ante esa posible sobrecarga, sobre esa sobrecarga que no está tampoco con un diagnóstico por parte del Barcelona, eso son noticias en prensa, con lo cual no debemos lamentar una lesión de Ronald Araujo en principio. Le dejaron fuera del último partido de Uruguay. Teniendo en cuenta que no iba a tener minutos, pues le liberaron, como es lógico, para que tenga esa puesta a punto en vista de la jornada 30. Y yo creo que coincido incluso con el caso de Koundé y de Araujo, que ahí sí que se puede abrir una puerta para la titularidad de Íñigo Martínez en la próxima jornada contra Las Palmas en casa. No me parece nada descartable, ¿no? Y que se descanse o bien Ronald Araujo o bien Jules Koundé, y apuntaría casi más al uruguayo, ¿eh? Sí, tienen bastantes opciones de que ocurra alguna situación de ese estilo, ¿no? En la defensa del Fútbol Club Barcelona. Pero no es
el único, no son los únicos que en el Barça se han visto afectados por el virus FIFA, sino que también tenemos a Robert Lewandowski, que clasificó a Polonia para la Eurocopa, pero a costa de jugar 120 minutos y sufrir un golpe en uno de sus muslos que le hace ser, no sé si duda, pero que preocupa un poco en Can Barça, como aquí recogemos en la noticia, porque obviamente estamos hablando de un jugador bastante veterano, que va a ser importante, va a tener un rol de protagonista en esa eliminatoria frente al PSG y que tiene una responsabilidad de cara al gol muy importante, porque el Barça no tiene otro delantero de su talla, ¿no? Una situación que nos pone alerta, ¿no, Javi? Sobre todo el jugador más exigido, ¿no? de este Fútbol Club Barcelona en el parón de selecciones, porque sí que tiene una eliminatoria en juego, quería estar evidentemente en la Eurocopa, lo ha conseguido además con su selección, con Polonia, y sí que tenía un partido de vital trascendencia, ¿no? Al final, pues eso se refleja en los minutos que ha jugado Robert Lewandowski, y además, pues ese pequeño golpe que tuvo, eso sí, ¿no? Comentaban que se había quedado en nada, ¿no? En prensa y rápidamente se ha filtrado de que no es algo grave, ¿no? Simplemente es un golpe de circunstancia del partido y que no hay que lamentar nada, pero es otro jugador que vamos a marcar en rojo, ¿no? Y vamos a marcar en rojo para esta jornada y podría ser quizás momento de Vitor Roque, ¿no? Se me ocurre a mí, ¿no? Como una posibilidad de 9. Es cierto que todas estas cosas tenemos que evaluarla porque va a haber una semana posteriormente de descanso suficiente para recuperación de jugadores, luego otro fin de semana con partido en Liga, entonces el Barça al final quiere estar en esa pelea por el título de Liga en la última jornada. Y cuando hablamos del posible descanso de jugadores como Araujo, Lewandowski, estamos hablando de los grandes puntales que tiene este equipo, ¿no? Entonces habrá que ver la decisión que toma Xavi, cómo llega Lewandowski y qué información tenemos tanto viernes como sábado en esas previas de los partidos. Sí, muy importante, ¿no? Tener esa información, qué es lo que comentan y qué es lo que nos cuentan las fuentes antes de determinar si contamos o no con Lewandowski para este próximo fin de semana. Y recordemos en clave Barça, perdón Antonio que te corte, recordemos en clave Barça que también están atentos a la situación de Christensen. Recuerda que tiene alguna molestia y sobre todo a la recuperación de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong no va a llegar este fin de semana. Creo que le van a dar también esa semana clave de recuperación sin liga. Y entonces, pues bueno, hay margen, ¿no? Hay margen todavía para recuperar a estos jugadores. Pero todo esto es lo que tiene que poner la costelera Xavi a la hora de formar el próximo 11. Yo creo que va a ser un 11 con bastante sorpresa el de Las Palmas. Sí, puede ser, ¿eh? Yo coincido bastante en que puede haber ahí algunas rotaciones importantes en el Barça. Y precisamente nos vamos a su rival, ya por último, para cerrar, porque los dos siguientes protagonistas pues están en Gran Canaria, con Moleiro, que ha tenido que abandonar la concentración de la selección sub-21, Javi, y sufre pues unas molestias físicas que en principio le hacen ser duda, aunque se ha descartado, la buena noticia es que se ha descartado una lesión. Si no llegara, todo apunta a que va a ser Marvin, que por cierto, parece que Las Palmas ha pagado ya el 50% de su fichaje, el que ocuparía su lugar en el 11, aunque de momento, como decimos, no está descartado. Bueno, y Moleiro que además supongo que era un partido importante para él, ¿no? Porque es uno de esos jugadores de los que se ha hablado, ¿no? En clave Barça, ¿no? Como un jugador que es futurible y que además gusta mucho, ¿no? En el Fútbol Club Barcelona para su fichaje y que seguramente tenía ese partido marcado. Yo creo que lo lógico es que Moleiro se caiga del 11 titular y que además veamos un perfil como el de Marvin, que además defensivamente aporta bastante más que Moleiro, ¿no? Ya ha sido bastante habitual esto efectuado por el técnico, por García Pimienta, el hecho de ir rotando entre ambos jugadores, ¿no? Partidos de más exigencia alinear a Marvin y Moleiro, que además en este último tiempo estaba siendo menos espectacular, también en clave fantasy, donde ha pegado un bajón considerable a raíz también del bajón propio de la Unión Deportiva Las Palmas y me parece que lo lógico es que no veamos a Moleiro en Montjuic, por mucho que sea un partido de vital importancia para él. Vamos a ver, ¿no? Si consigue llegar. Y por último tenemos aquí a Julián Araujo, que tampoco es que importe mucho, Javi, pero bueno, hay que mencionarlo porque el chico se ha visto afectado, un posible mes de baja, ¿no? Sí, y además también tenemos que tener en cuenta que, bueno, él tenía cláusula del miedo con el Barça, no podía jugar este partido. Luego lo que digo, esa semana también, al final puede recortar plazo y perderse tan solo
O sea, que en clave fantasy se puede perder un par de partidos nada más, ¿no? Porque ese último partido no lo iba a poder jugar, ese próximo partido inminente no lo iba a poder jugar. De todas formas, a mí tampoco me parece un jugador muy destacado. De hecho, creo que está en las fotos de los últimos goles recibidos por la Unión Deportiva Las Palmas, está en esas fotos. Sí. De hecho, no he entendido nunca mucho el hecho de que Julián Araujo esté por delante de Alex Suárez o incluso de Marvin en algunos partidos, ¿no? No, a mí es un jugador que no me termina de encajar demasiado. Sí. Pues nada, Javi, hasta aquí hemos llegado. No nos dejamos a nadie, creo A recordar. Griezmann. A Solo, Griezmann. solo comentar que Griezmann, Vale, sí, ¿no? cierto. Que fue liberado Exacto. por Francia para que se recupere de ese tobillo y que sigue su recuperación, aunque está de momento al margen, ¿no? Un Griezmann que también se va a priorizar. Yo creo que este fin de semana es complicado que lo veamos en el partido que disputa el Atlético de Madrid frente al Villarreal, aunque sea también un partido importante. Recordemos que el Atlético ahora mismo está fuera de Liga de Campeones, pero creo que en el Atlético de Madrid se va a tener muy en cuenta ese enfrentamiento de Liga de Campeones, de cuartos de final, para poder estar, quién sabe, en unas semifinales ante un Borussia Dortmund que parece un rival al que el Atlético de Madrid pues tiene mucho que contar. Vamos a ver qué es lo que termina pasando con el Principito del Atlético de Madrid. Nosotros nos vamos, volvemos ya mañana con la previa de la jornada, ya en profundidad, en análisis, mucho más detallado acerca de los 11 posibles alineaciones probables. Javi, ha sido un placer. Nos vemos. Un abrazo, Antonio. Chao. Adiós.